Hoy damos inicio a la unidad número 4 y esto nos pone en la posibilidad pues ya de estar casi del otro lado. Al respecto, la próxima sesión sin falta ya les diré cómo, cómo vamos a estar hacia el final, porque obviamente pues al concluir la unidad también pues estaremos en posibilidad también de terminar pues el semestre. Hoy se oye bien, bien extremoso, pero pues la verdad es que sí va a suceder así. De tal forma que no tengo ninguna preocupación porque pues estamos en tiempo y forma en cuanto a todo lo que tenemos que ver, por un lado, y por el otro, pues recuerden que bajo esa condición, es decir, o sea, que ya estamos avanzando, pues no olviden que finalmente lo único que tienen que hacer ustedes es estar subiendo de acuerdo a cómo marca el programa, las actividades que corresponden. Así que fuera de ello, no pasa absolutamente nada más. De tal forma que por ese lado, por eso les digo, esténse tranquilos. Em, lo que sí está interesante es pues ver qué va a pasar en la escuela. Es es casi un hecho que pues que no va a suceder absolutamente nada, ¿no? Veo muy complicado que nos digan que la próxima semana vayamos al plantel. No le veo ningún sentido, por supuesto. Sin embargo, pues ya ven que literalmente, pues aquí hacen y deshacen como mejor les parece. Ahorita dicen una cosa y después dicen otra y vuelvo a repetir, es muy complicado poder saber hacia dónde puedan ir las cosas. De cualquier manera, pase lo que pase, pues estaríamos ya prácticamente nosotros aquí en Historia de México, estaríamos ya pues dándole fin a esto. A ese respecto, no sé si alguien tuviera dudas, preguntas de algo, lo que ustedes gusten. Ahorita creo que es buen momento para poderlo señalar. Ustedes me indican. Yo podría Bien. preguntarle algo, pero al final. Ah, claro que sí, Sofía. Me parece muy bien. Qué bueno que me dices Gracias. claro, para hacer un espacio, entonces no me voy a salir a la mera hora. Perfecto, pues entonces, si nadie más tiene algo que comentar o preguntar, pues vámonos duro y a la cabeza. Vamos a compartir. Ah, ¿dónde está mi PowerPoint? Aquí está. Un segundo, vamos para arriba. Bien, pues como habíamos estado viendo ya desde hace un ratito, esta cuestión de la pelea que hay entre liberales y conservadores por ver quién logra imponer sus condiciones y por lo tanto, pues logra imponer su visión político-económica para que ese sea el rumbo que siga el país. eh, Sucede que hay aparentemente una especie de, pues ya de tranquilidad, toda vez que pues ya se ha eliminado el último reducto de, ¿cómo se llama? Pues de posible intentona de levantamiento por parte de los conservadores. Ya no tienen líderes militares,
tampoco tienen líderes políticos, han ido quedándose en el camino, han ido sucumbiendo, mientras que los liberales, pues a pesar de que, por ejemplo, Juárez ha fallecido, por ejemplo, ¿no? Y que el Lerdo de Tejada, viendo que no tiene las posibilidades ni las agallas para poder gobernar el país, le da mucho pavor ver a Porfirio Díaz levantado en armas, decide, pues decide emprender la huida, ¿no? Se va a ir a refugiar pues como casi todo el mundo, se va a ir a refugiar a los Estados Unidos y prácticamente pues ya no va a regresar más que en calidad de cadáver. Ujú. Es decir, ya no va a volver hasta que traigan sus restos mortales. Ujú. Eso es lo que, eso es lo que va a suceder con estos individuos. Ahora bien, hablaba yo hace un momentito justamente de Porfirio Díaz, pues él es quien va a empezar a figurar como personaje fundamental en lo que va a venir después, de 1876 hasta que prácticamente lo van a obligar a renunciar cuando pues se está desarrollando la Revolución Mexicana. Esto implica que hay que hablar entonces de Porfirio Díaz y lo que va a ser su forma de gobierno. Eh, por supuesto, Porfirio Díaz, mmm, ya lo había comentado alguna vez, él es militar de formación, es militar de carrera, ¿sí? De tal forma que pues no le es ajeno el asunto de las armas y por lo tanto mmm, no tiene ningún tipo de temor a que, a que pueda tomar exactamente las armas y pues se lance en un momento dado otra vez a combatir a quien tenga que combatir, ¿no? Desde luego, él ha logrado acumular un grupo de seguidores importante. Hay gente que está convencida que él es el bueno, él es el efectivo pues para que lleve a cabo eh, pues las acciones que le hacen falta al país para poder ahora sí de una vez por todas treparse a esto que es pues el, el carro de la modernidad, ¿sí? Eh, Recuerden que prácticamente todo el siglo XIX el país ha intentado por todas las vías mm, tratar pues de empezar a desarrollarse dentro de lo que es el capitalismo y no ha podido pues por distintas situaciones, ¿no? Eh, Recuerden que eh, él ya había intentado alguna vez participar como candidato a la presidencia y no lo logra. Es cuando se molesta mucho con Juárez y con el mismo Lerdo de Tejada, por eso arma todo el borlote, ¿no? Y pues cuando está en pleno levantamiento en contra de Juárez, pues le va a llegar la noticia terrible de que, desde luego, pues Benito Juárez ha fallecido, ¿no? En ese sentido, entonces su levantamiento ya no tiene ningún sentido y entonces por eso también se retrae, se espera a ver qué sucede y como ya les comentaba, viendo que pues no la arma, en pocas palabras, eh, Lero Tejada, pues decide finalmente tomar algunas medidas y se lanza nuevamente a la acción militar, ¿no?
Una vez que es nombrado gobernante temporal o momentáneo, pues lo que viene es lo que siempre sucede. Hay que llamar a nuevas elecciones, hay que ver quién se va a encargar ahora de gobernar, ¿verdad? Y para ello, hay que, hay que organizar nuevas elecciones. Y hacia allá se van a enfocar justamente. eh, Hay otros grupos de gente que se está organizando al efecto. Eh, Hay un grupo de juaristas que aunque Juárez ya no está físicamente, pues todavía pretenden ahí intentar eh, impulsar a alguien a ver si es posible. Lo cual desde luego pues no tienen la menor oportunidad. También hay un grupo de lerdistas, ¿verdad? Que también van a intentar hacer su lucha, pero la mayoría de la gente está convencida de que, eh, en este caso, Porfirio Díaz es una buena opción para, para que tome las riendas del gobierno. Después de un proceso, limpio, sin ninguna dificultad, Porfirio Díaz se va a quedar con la presidencia. Y entonces sí, ahora sí, México con este individuo, pues va a entrar de lleno a lo que se conoce como la modernidad. Ujú. Ahora bien, Porfirio Díaz siempre ha sido un personaje con el cual los historiadores, ay, es que esa es la historia de nuestro país, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Eh, Hay mucha gente que lo denosta, que lo desprecia, que lo critica severísimamente, le dan con todo en su análisis historiográfico, ¿no? De traidor a la patria no lo bajan, y hay otro tanto de grupos de historiadores y analistas y demás, politólogos, sociólogos, etcétera, que, que son lo contrario. Consideran que, consideran que es, pues, a lo mejor no tan bueno, pero tampoco es tan malvado, así tan malo, de manera que sea el diablo disfrazado de militar, ¿no? Como muchos lo quieren hacer pasar. Y entonces lo que queda aquí es decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros no tenemos por qué tomar un partido de nada, porque nunca lo hemos hecho en este curso. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente ver, pues, qué hizo, qué no hizo y por qué lo hizo, pues para tener justamente una idea objetiva, imparcial hasta cierto punto, de qué fue lo que hizo este amigo, ¿no? Em, Hoy vamos a ver rápidamente algunas cosas de la economía, tampoco vamos a agotar el asunto. Eh, y hay una cosa muy importante que hay que señalar. Él sabe, él tiene muy claro porque se ha rodeado de gente eh, que lo está apoyando, que lo está asesorando, ¿sí? Él sabe que tiene que echar a andar el país económicamente, pero también tiene pero también tiene el otro gran problema. Tiene que terminar por pacificar de una vez por todas al país. Ya no puede el país seguir estando con brotes de insurrección de ningún tipo, ni de conservadores, ni de indígenas, ni de cuatreros, ¿no? O sea, gente que había estado en el ejército, pero que ahora, pues dejó el ejército, dejó las armas y empieza a dar lata, a robar en los caminos, sobre todo en todo lo que está, pues, mucho más retirado, mucho más lejos de la zona centro del país. Y
pues tiene que empezar a tomar una serie de decisiones. Y aquí es donde va a empezar a destacar este personaje. ¿Por qué? Muy sencillo. Porfirio Díaz, a pesar de que se dice liberal, sabe que no tiene por qué entrar en conflicto con nadie. Y a pesar de que existe, porque existe, las leyes de reforma y la Constitución de 1857, también está consciente de que no tiene por qué meterse en pleitos ni con la Iglesia Católica, ¿sí? Ni tampoco con los conservadores. Con esto que les estoy diciendo, lo que quiero dar a entender es que Porfirio Díaz va a empezar a tener acercamientos políticos y económicos, tanto con los conservadores, si iba a decir los liberales, con los conservadores como con la Iglesia Católica. Y ustedes me van a decir, ay, chale, profe, ¿por qué? Bueno, pues por una simple y sencilla razón. ¿Quién tiene, como diríamos nosotros coloquialmente, quién tiene el varo en el país? El país necesita dinero. Ujú. Pues quien tiene el varo, a pesar de tantas broncas, sigue siendo la Iglesia Católica, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, que también quien tiene su dinerito, pues es los conservadores. Ujú. Además, los conservadores pueden ser la vía para poder acceder a posibles préstamos con el extranjero. Ese es el otro tercer elemento que va a jugar, bueno, el cuarto elemento, perdón, que va a jugar un papel fundamental para este apaciguamiento o poner paz en el país por parte de Díaz. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que también está viendo con muy buenos ojos que haya inversión extranjera, como dice aquí en esta lámina. Entonces, como se dan cuenta, los que saben un poquito de billar, está queriendo hacer en este caso una carambola no de 3, sino de 4 y hasta 5 bandas, ¿no? Sabe que tiene que ser muy inteligente, que tiene que a lo mejor ceder algunas cosas, ¿no? Cosa que sí va a hacer para poder obtener otras. No se va a meter en broncas tampoco con los liberales. Ese es otro punto más. El tipo este es un colmilludo, a pesar de su juventud. Los años de estar en el campo de batalla le han dado muchas tablas, aunque no ha estado mucho en la política, eso lo suple con su gran habilidad como militar. Tiene una visión innata, o sea, le es natural el asunto del poder. Y pues ahí se la va a ir llevando poquito a poco, ¿no? Entonces, bajo esta condición, pues sabe que tanto los norteamericanos como los británicos y los franceses, pues tienen la posibilidad de invertir su dinerito acá con nosotros, ¿no? Y bueno, pues lo que va a hacer es justamente este señor, pues eh, abrir la posibilidad de que todo el mundo venga e invierta. Ahora, de una vez se los comento. México sí va a entrar en una situación eh, pues de crecimiento económico muy importante, ¿verdad? Pero el precio que se va a pagar es costosísimo. Y no es, bueno, aparte del precio económico, es un precio social sin precedente. Sí, va a haber una modernidad, la electricidad literalmente va a llegar al país, ¿no? Se van a empezar a ver obras públicas que nunca antes se habían visto, se va a ver inversión extranjera, van a llegar muchas empresas monopólicas, pero todo esto, les vuelvo a repetir, tiene un costo social y económico muy fuerte. En primer lugar, muchas comunidades indígenas que eran dueñas desde hacía más de 400 años de sus tierras
estas se las van a arrebatar con la mano en la cintura. Muchos de ellos, pues en esos tiempos no existían títulos de propiedad como existen ahora, o escrituras, ¿no? Como les llamamos también. Sino que bueno, ellos sabían que eran oriundos de, ay, yo no sé, la sierra chihuahuense, por ejemplo, ¿no? Es el caso más conocido, el de Tomochic, en donde pues el pueblo estaba acostumbrado a saber que ellos eran antepasados de por lo menos 5 o 6 generaciones. Y de repente y de la nada y de buenas a primeras, les empiezan a quitar sus tierras. Lo que va a venir después es una represión brutal cuando ellos intentan quejarse, eh, y medio pueblo, si no es que un poquito más, va a ser brutalmente asesinado, reprimido y castigado. Y así como el caso de Tomochic, hay muchos casos más, eh, en donde hacia finales ya del siglo XIX, principios del XX, es decir, en 1900, y de 1900 hasta 1907, va a haber toda una serie de levantamientos y de manifestaciones en contra del viejo, ahí ya es un viejo, es un anciano, del viejo Díaz. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no tiene la habilidad de antes, la gente empieza a conspirar en contra de él y sobre todo empieza a señalar algo que es muy obvio. Como se dice vulgarmente, el señor está chocheando, ya no soporta eh, las extenuantes horas de trabajo, lo ven que se queda dormidito, ¿no? Se ha vuelto muy berrinchudo, etcétera, etcétera. Y lo más importante, ya no tiene paciencia para atender los problemas. Y eso le va a generar todo esto de levantamientos o intentos de insubordinación social que van a terminar o van a derivar en algo que ustedes conocen muy bien, que es la Revolución Mexicana. Pero no nos adelantemos tanto. Como decía yo, la burguesía mexicana, tanto liberales como conservadores, pues se van a subordinar al capital extranjero. Ajá. Y se van a convertir en sus socios de todos ellos. Y a veces nada más se van a dedicar a administrar las propiedades de los extranjeros. Muchas veces lo que hay por acá es justamente mm, haciendas gigantescas, ¿no? Que están en manos de extranjeros y que pues acá mucha gente lo que hace es eso, administrarla a las propiedades de estos tipos, pues para que éstas sigan produciendo y lo único que se dedican a hacer es a enviar, pues todos los beneficios económicos que están generando su ganado, ¿cómo se llama? Todo lo que resulta de su agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Así va a resultar todo esto, de tal manera que, pues, la economía de nuestro país se va a ver siempre sometida por los intereses imperialistas. Por cierto, cualquier semejanza con la actualidad, no es coincidencia. Ajá. Aquí estaría justamente eh, pues los orígenes de lo que es nuestro país en la actualidad. Ajá. Bien, sí crece, como decía yo, la economía de una manera un tanto cuanto desequilibrada, es decir, eh, importamos más de lo que exportamos, es decir, compramos más cosas del exterior que las que nosotros mandamos al exterior. Sí hay cosas que se envían al exterior, pero normalmente están centradas en unas cuantas cuestiones que le interesan a nuestros supuestos apoyadores, ¿no? Por eso hablamos de una cuestión de dependencia. Ya que nos dedicamos a exportar exclusivamente casi pura materia prima, ajá, incluidos desde luego los minerales, ¿sí? Mientras que la economía regional, o sea, la de aquí, la del país, pues se va a ir quedando rezagada, rezagada, rezagada.
Por cierto, ahí alcanzan ustedes a ver que en esta lámina del ferrocarril. Ese es el emblema por excelencia de la modernidad porfiriana. Ujú. Efectivamente, con el ferrocarril y la electricidad, pues llega la modernidad al país. Sin embargo, no se emocionen. El ferrocarril llega a nuestro país justamente para servir de medio de transporte de todo lo que tiene que ver con la minería, con el sector petrolero, por supuesto, y toda la materia prima que se va a extraer de nuestro país para mandarlo justamente a los puertos en Veracruz, en Tamaulipas, en Guerrero, en Acapulco, ¿sí? Pues para mandar todo esto a Europa y a otros territorios, por supuesto Estados Unidos también. Ujú. Para eso se hacen los ferrocarriles, no para transportar a la gente y que se pasee y vaya tomando bebidas acá, para disfrutar del viaje. No, 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 para nada. Ni es tampoco para que los comerciantes locales transporten sus mercancías. No, eso no. ¿Cómo creen? Eso, saber si hay posibilidad. Es para que los holandeses, los alemanes, los franceses, los españoles y todos esos tipos, pues puedan mover sus mercancías, todo lo que ellos tienen, y de la manera más ágil posible. Por lo tanto, pues como se pueden dar cuenta, sí hay un supuesto avance, pero, pues eso, tiene sus peros. De tal forma que, pues hay que ver realmente mm, hasta dónde hay verdaderamente un desarrollo y para quién. Ujú. Así las cosas. Por cierto, lo que no sabía nadie hasta ese momento era que, pues, ese ferrocarril después se iba a convertir en en la vía de transporte para todas las tropas revolucionarias que se van a levantar en contra precisamente del viejo Díaz. Esto es algo que pues, no nadie se lo imaginó en su momento, sino ni cuando hubieran hecho tantas vías férreas, ¿no? Pero bueno, pues así sucedió. Eh, esas, esas, esas grandes vías de ferrocarril con sus enormes máquinas, pues van a permitir que se pueda transportar ni más ni menos que a las tropas villistas, a las carrancistas, a las obregonistas, a todos por igual. Ujú. Así de ese tamaño. Pero bueno, y les vuelvo a repetir, e insistir mucho, mientras el país pues se sigue rezagando. Ujú. Todo esto se da dentro de un ámbito que ustedes, ya yo les he comentado mucho, conocen muy bien porque es lo que se denomina como el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Ujú. Em, Sin ánimo de que esto sea una clase de historia universal, porque ustedes ya vieron esto además, al menos supongo, em, aquí lo que tenemos es exactamente unos pequeños elementos que caracterizan a este imperialismo. Como por ejemplo esta pequeña definición, ¿no? En donde llamamos justamente imperialismo a esta política eh, militar, económica, cultural, ¿no? En donde se va a dar un dominio territorial, político, económico y cultural, o sea, los cuatro elementos que siempre vemos nosotros aquí, por parte de las grandes potencias, o sea, se entiendas Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros, sobre los pueblos de menor desarrollo, o sea, se entiéndase, pues nosotros, ¿sí? Aunque no la sufrimos de manera tan directa como el continente africano, pero pues sí, al imponernos todas sus cochinadas, todas sus mercancías, pues formamos parte sí, pues de esa expansión imperialista. Ujú. Todo tuvo lugar allá a partir de 1870, cuando Alemania, que recién se había formado como país, decide invitar
a su territorio a varios, ¿cómo se llaman? A varias naciones europeas a que asistan a una reunión a la que le van a denominar la Conferencia de Berlín, pues para ver cómo le van a hacer pues para repartirse el mundo, ¿no? Así con esa desfachatez, pues así, con esa desfachatez, ¿no? O sea, ¿por qué se van a repartir el mundo? ¿Por qué? Pues nomás porque ellos dicen y porque ellos quieren y pues porque pueden, ¿no? ¿Y qué es lo que se van a repartir? Bueno, pues en este caso, como ya había habido una primera repartición, ¿se acuerdan cuando nosotros fuimos colonia? Eh, pues no, ya no es posible, por ejemplo, volver a querer agarrar a nosotros como colonia, pero pues está el continente africano, ¿no? Prácticamente en toda su totalidad, salvo el centro, porque Bélgica ya lo tiene, ¿no? El rey Leopoldo II de Bélgica, pues ya se ha quedado les digo, con toda la parte centro de África, el famoso Congo belga, ¿no? Y de todos modos se va a agarrar más territorio africano, pero pues ahí los europeos no se pueden meter. También le van a echar mano a algunos territorios en el continente asiático. Por supuesto, Oceanía va a pasar después a manos pues de Gran Bretaña. Y todavía quedan, así como de oferta, todavía quedan algunos terrenitos en América, ¿no? En el lejano oriente, es decir, China, Japón, y un poquito nosotros hacia abajo, pues no nos quitaron territorio, ni mucho menos, pero sí nos invadieron económicamente hablando, o sea que pues prácticamente salió la misma, ¿no? Decía Lenin, aquel famoso bolchevique ruso, sí, que pues él distinguía esencialmente 5 características de lo que era el imperialismo, entre otras, porque las 2 primeras ya las vimos acá la vez pasada. Dice que la exportación de capitales se vuelve más importante que la exportación de mercancías. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo. Para todos estos changos, es mejor, es más chido estar mandando dinero que estar mandando mercancías. O sea, las mercancías sí son buenas. Hay que llenarlos de porquerías, ¿no? Hay que aventarles toda nuestra basura. Pero también hay que mandarles dinero. Hay que invertir, hay que llevar bancos, por ejemplo. Vamos a hablar del caso de nosotros, porque estamos hablando del porfiriato. Hay que abrir bancos que presten un montón de dinero, que le presten a todo el que quiera. Con una condición, que paguen los intereses, ¿no? Y si no tienen para pagar intereses, no importa, hombre. Eso es lo de menos. Acá nosotros vemos qué onda y pues lo que va a suceder es que si no tienen para pagar los intereses, pues nos pagan ah, en especie, ¿no? ¿Con qué nos van a pagar? Bueno, pues con lo que tengan. Plata, oro, diamantes, ¿no? Pensemos en Sudáfrica, em, materia prima, como puede ser carbón, petróleo, por supuesto, en el caso de nosotros, o alguna otra cosilla por ahí que les sobre, ¿no? Ustedes no se preocupen, ¿cuánto necesitan? Ustedes nomás pidan. Y esa va a ser la manera en cómo, pues cómo va a operar todo esto, jóvenes. Es mejor así, porque las mercancías, si son perecederas, pues se echan a perder, ¿no? Y además, en lo que se logra vender un mueble, ah, hoy en día, digamos, en lo que logramos vender una televisión, un teléfono celular, se va a perder su valor. Mejor les mandamos capital, ¿no? Órale, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Ahí me lo vas pagando de a poquito, en abonitos. Y esos desgraciados abonitos, pues nunca terminan. Así funciona
este asunto del imperialismo. Si le suena conocido o parecido en la actualidad, no es coincidencia, ¿eh? Por supuesto, se hacen asociaciones monopólicas, capitalistas, que son las que se van a repartir el mundo, y eso hasta la fecha existe. Todas las grandes empresas como Microsoft, ¿no? Como Macintosh, ¿no? Bueno, HP, Hewlett Packard, todos estos, los de la manzanita, por supuesto, ¿no? Todas esas son empresas monopólicas. Y en el caso de nuestro país, en la actualidad, pues estaría pues, fácil, Televisa o Telcel, la que ustedes gusten y manden. En aquel tiempo también son empresas que hoy muchas de ellas a lo mejor ya no existen con ese nombre, pero que sí siguen sobreviviendo, como el caso de los bancos, ¿no? O como el caso de BBVA. Cuando llegó aquí era el Banco de Comercio, que ni más ni menos manejaba fondos eh, de lo que hoy es el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Bancos británicos como el Banco de Londres y México, que después se convierte en Serfín, que hoy es Santander, es decir, casi todos los bancos hoy están en manos de banqueras españolas, pero siguen siendo monopólicas, ¿no? Perdón, es que me eché un traguito de agua. La Coca-Cola, hablando de agua, pues Coca-Cola y todas esas, pues también son monopólicas, ¿no? Bueno, y por supuesto, pues se terminan de repartir territorialmente el mundo, sale. A mí déjame aquí, yo aquí vendo mis productos, mis cochinadas, mis porquerías, yo los vuelvo hipertensos, diabéticos, ¿no? Los hago ciegos y todo eso, y pues que se chinguen, ¿no? Y por más que digan que no quieren vender frituritas ni nada en las escuelas, si les suena a México, pues sí, sí estoy hablando de nosotros, pues ¿qué importa? Nos tienen agarrados de sálvase a la parte, jóvenes, y eso es el imperialismo, así funciona. Y así se la dejaron ir también a Porfirio Díaz. En este caso, con la extracción de plata, de cobre, de zinc, por supuesto, ¿no? Y desde luego con petróleo. La Standard Oil, ¿no? Que va a tener una subsidiaria que se va a llamar el Águila, pues sí, pero es el águila gringa, no el águila mexicana, pues es la única que va a tener los derechos de extracción de petróleo aquí en nuestro país. Eso es una empresa monopólica. Nadie más puede querer venir a sacar petróleo más que esa compañía. Y México no puede sacarlo porque pues no tiene tecnología. Ese es otro importante elemento del imperialismo, ¿no? Además, estos desgraciados imperialistas tienen esa idea muy estúpida de creer que son los que nos van a llevar a la modernidad, la civilización, dicen ellos, ¿sí? Todos los beneficios, porque pues como esos africanos andan ahí haciendo todavía ritos tribales, ¿no? Ofrendándole a la pradera, al viento o algún animalejo de la sabana, ¿cómo le están haciendo ahí rituales, no? Y andan semidesnudos, ¿no? Qué horror. Y hablan unas cosas bien raras, o sea, no, 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 no. No hablan inglés, no hablan francés, alemán, no. Hay que inculcarles en la fe cristiana, en la fe monoteísta, eh, y así es como se la gastan, chavos. Ujú. De tal manera que ellos están bien convencidos de que, pues que gracias a ellos, afortunadamente Dios los mandó a llevarles pues ya les dije, la civilización, ¿no? Cierto que, pues para principios del siglo XX, algunos avances en cuanto a medicina, como algunas vacunas y demás, alivianaron mucho a países como el nuestro, pero el precio que se le pagó, pues fue brutal, ¿no? Bueno, pues dejemos entonces este asunto. Ah, no es cierto, todavía una. Junto con el imperialismo se habla del neocolonialismo. Ujú. Decía por ahí un sociólogo francés, Balandier, que el neocolonialismo presenta tres características importantes, ¿no? Esto era lo que les decía. Hay un dominio de una minoría extranjera
que pues ejerce una supuesta superioridad racial y cultural, ¿no? Sobre una mayoría pues nativa con un desarrollo económico inferior, lo cual sí es real. Hay contacto de dos civilizaciones distintas, esto también se lo señalaba. Acuérdense que estamos hablando del principios del siglo XX, ¿no? O finales del XIX. Hay una civilización con religión cristiana, de economía poderosa, con con tecnología avanzada y un ritmo de vida acelerado, ¿no? La otra es una civilización no cristiana, que no tiene técnica o tecnología, y está condicionada por una economía agraria de subsistencia y un ritmo de vida pues mucho más lento. Ajá. Y otra característica del neocolonialismo es que la civilización europea avanzada y tecnificada se va a imponer en todos los órdenes, o sea, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, sobre la cultura autóctona, a través de diferentes formas de organización política y administrativa. O sea, pues nos chingaron de todas, todas. Y todavía sigue esto, lamentablemente, en muchas partes del mundo. Pues vean Haití, por ejemplo, vean todavía el caso de África, ¿no? Vean el caso de pues, todo el continente asiático, la India, Bangladesh, esta zona que está en disputa con China, Cachemira, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, esto me lo salto, no tiene caso. Bajo esas condiciones, jóvenes, es que se va a presentar justamente pues el desarrollo capitalista acá en nuestro territorio, como siempre digo, en Mexicalpan de las Tunas, ¿no? De tal forma que, pues en el caso del campo, justamente, o sea, en la cuestión de la agricultura, vamos a encontrarnos con que 3/4 partes del país, jóvenes, estaban completamente desocupadas, estaban libres, o como dice ahí, eran territorio virgen, nadie las ocupaba. Hacía falta que alguien llegara y pues les metiera mano, literalmente, aunque soy ya medio feo, em, ya que pues esas tierras solamente estaban esperando a que llegara algún ganado o algún tipo de cultivo o que llegara algún tipo de empresa, de fábrica, pues para empezar a generar pues, riqueza, pero para el país, no para los extranjeros. Y entonces, pues había que ver realmente de cuánto territorio estábamos hablando, ¿sí? Bien, pues lo que va a suceder entonces es que se van a contratar a, a unas compañías que se llaman compañías deslindadoras. Estas compañías deslindadoras, ¿sí? Lo que se van a dedicar es a medir justamente estos territorios baldíos o vírgenes, pues para, pues para empezar a eso, a medir y empezar a decir, este territorio tiene tanto de dimensión y pues cuesta tanto, ¿no? Ahora, ¿quién le paga a las compañías deslindadoras? Pues cobran mucho dinero. Porfirio Díaz las hace que midan todo esto, diciéndoles que del total del territorio, bueno, del total de un terreno que midan, que deslinden, se les va a dar un porcentaje de esa tierra. Las compañías deslindadoras, literalmente, jóvenes, se hincharon de dinero y de tierras, porque después las revenden, estas tierras, pues obviamente como resultado de la venta pues, de todo esto, ¿no? Y lo que va a suceder es que efectivamente las compañías deslindadoras son unas de las que también se enriquecen, pero de manera
demencial, así brutal el asunto, con la venta de todo, con la venta de todo esto. Ajá. De tal manera que, bueno, ¿para qué les cuento? Las ganancias que tuvieron estas compañías fueron terribles, porque ya les dije que se quedaban con mucho de esta medición, y en otros casos, pues, lo que no se quedaban, lo que hacían era venderlo. Ajá. Y a veces era algo engañoso, ¿no? Se lo vendían a ellos mismos. Nada más imagínense, ¿no? Entonces, pues así como que aquí estamos jugando. Por lo tanto, mm, pues se darán cuenta de que esto permite que mucha gente rica, poderosa, económicamente hablando, pues se vuelva todavía más. Y como pueden ver ustedes ahí, em, solamente un 5% de la población en nuestro país tenía algo así como el 40% de las tierras, ¿no? O sea, el 5% de la población tenía el 40% de las tierras, o sea, la mitad casi del país. Bueno, el 40%. Mientras que el resto, el 60%, estaba solamente en manos de 11,000 grandes propietarios. Nada más para que se den una idea. Ustedes pueden decir, hay 11,000 familias, son pocas, pero sí. Pero esas 11,000 son dueñas de más de la mitad del territorio nacional, ¿no? Y para que se terminen de enojar, así como yo, pues lo que va a suceder con muchos de estos monos y monas es que propietarios, pues obviamente se casan y se descasan entre ellos, tienen hijos, les heredan, etcétera, etcétera. Eh, Al unirse el matrimonio, por ejemplo, acrecentan también, o sea, si de por sí ya eran dueños de un montón de propiedades, imagínense al casarse y tener hijos y demás, bueno, aquello se vuelve la locura. Y les decía, para que se enojen más, pues muchas de esas familias hoy son las que siguen siendo inmensamente ricas. Ujú. Como el estúpido ese gobernador de Nuevo León, el famoso del fosfo, bueno, su mujer, los dos igual de tontos. Pues esa gente es gente de familias de abolengo, de muchas, muchas generaciones que vienen de aquí, del porfiriato, que tienen negocios de todo lo que se puedan imaginar. Y esos son los que nos gobiernan, además, más para que se den un coraje. Bueno, ¿y quienes les trabajan? Pues los que eran dueños, los que eran los propietarios originales de esas tierras, pero que, pues, como no sabían leer ni escribir, la Iglesia Católica o el mismo gobierno, pues se los quitaban. Ujú. Estos mismos de las tierras famosas baldías, que pues no estaban baldías, eran de los indígenas, pero pues como ellos no tenían la posibilidad de poder hacer trabajar esas tierras, pues por eso es que aparentemente estaban ociosas, estaban en ocio, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y pues por eso es que, ¿cómo se llama? Pues no producían nada, no es porque no quisieran, sino porque no tenían la posibilidad de poder, pues echar a andar sus tierras. Ujú. ¿Cómo la ven? Estaba brutal esto, desde luego, ¿no? Y como ya les dije, pues eh, todo esto daba chance a que pues, los que estaban como propietarios de las tierras, pues fueran desplazados por completo. Ajá. Ok, sigamos. Aquí hay otra. Esto es muy interesante. Esta señora, bueno, esta doctora, María Eugenia Martínez Lira, es una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Em, Fíjense cómo dice, el resultado del despojo de las tierras de los indígenas, además de que pues, se daba una concentración latifundista de la tierra, también se dio un crecimiento gigantesco del número de peones agrícolas, que para 1910 eran más de 3 millones, a cambio de tan solo 840 grandes hacendados. O sea, 840 grandes hacendados son dueños
eso que vimos de la tierra, y tienen a su disposición, a su trabajo, algo así como más de 3 millones de indígenas, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, todo el mundo trabajando para los amos, como le llamaban, ¿no? 29 personas eran las que representaban a las compañías deslindadoras, y pues son los que se quedaron con todas estas extensiones de tierra. Y entre ellas estaba bueno, su suegro legítimo de Porfirio Díaz, ¿cómo se llama? Se me fue. Un político, perdón, del gobierno porfirista, que se llamó Manuel Romero Rubio. Ujú. Este señor fue nombrado secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque era suegro, era su suegro de Porfirio Díaz. Manuel Romero Rubio era un gran terrateniente ya, desde hace muchos años, desde la época antes de la Reforma, ¿no? Por eso es que se vuelve, él era conservador, él es de los que va a misa todos los domingos tempranito, ¿no? Aquí a catedral y comulga y todo el rollo. Por supuesto, es enemigo político al menos de Porfirio Díaz. En esta negociación que yo les hablaba hace rato, pues Porfirio Díaz se acerca con él y le dice así, palabras más, palabras menos, que pues la neta, pues que no le haga de emoción, ¿no? Que se porte bonito y no les va a pasar absolutamente nada, ni a él ni a su familia, y que además no se va a meter con sus propiedades y va a poder seguir conservando sus privilegios, y que además Porfirio Díaz, pues les va a alivianar de otra manera, ¿no? Y es cuando conoce a la hijita de Manuel Romero Rubio, la famosa Carmelita Romero Rubio, ¿sí? Que es verdaderamente una escuincla, es menor de edad, cuando se va a casar con ya un tipo entrado en años, tenía 40 y algo, Porfirio Díaz, cuando la desposa. Es decir, podría haber sido tranquilamente su papá y a lo mejor para aquella época incluso hasta su abuelo, ¿no? Así se las gastaba Porfirio. Ah, porque Porfirio Díaz, pues como muchos de su época, pues también es bien machín. Le reencantan las mujeres también, para no variar, ¿no? Pero de eso les comentaré un poquito más la siguiente clase. Hay otros personajes que también se van a beneficiar de todo esto, como Limantur, ¿no? Que es su secretario de Hacienda, que de él también voy a hablar la próxima clase, de manera más amplia y profunda. O lo que fue el gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas, que fue el que les digo eh, ¿cómo se llama? Que despojó de sus tierras a los habitantes de un sitio que se llama Tomochic, ¿no? Hay una novela que incluso se llama así y que narra justamente, pues, qué pasó ahí en Tomochic, ¿no? Eso es algo muy interesante de contar. Eh, pero bueno, también se los cuento en la próxima clase, para para no entretenernos mucho. ¿Qué otra cosa? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Ah, por supuesto, también, no solamente se hacían acreedores a las tierras, estos desgraciados, sino que aparte, pues también se hacían acreedores a tener posesión sobre el agua, ya fuesen ríos, lagunas, lagos, lo que fuese, ¿sí? Pues ellos se apropiaban de todo lo que hubiera. Y al momento de rascar la tierra, si, en el subsuelo encontraban alguna cosa que tuviera valor, estoy hablando de oro o plata, pues también eh, iban a ser propietarios, no se les iba a pedir absolutamente nada y tampoco se les iban a cobrar impuestos de ninguna índole. Así de plano.
Como se pueden dar cuenta, jóvenes, ah, esto es terrible, es brutal. Y como ya les dije, pues no se detiene, sigue avanzando. Fueron 35 años en los que esto se estuvo desarrollando paulatina y constantemente, ¿no? Mm, de tal forma que, como se podrán imaginar, pues cada vez la molestia entre toda la gente pues iba creciendo de manera exponencial, ¿no? Entre más los jodían, pues más la gente se molestaba, por supuesto. Eso, pues eso cualquiera, ¿no? Como diríamos vulgarmente, pues eso cualquiera calienta. De tal forma que, pues eso es lo que se va a ir presentando durante todo este periodo, ¿no? En el caso de la industria, que es este otro tema también que tiene que ver con la cuestión de la economía, pues es una industria, como dice aquí, que relativamente estaba desarrollada hasta antes de llegar al Porfirio al poder. Ajá. Em, la industria sí se vio beneficiada, ya dijimos por qué y por quiénes, ¿no? Y dentro de los implementos que más se producían y se comerciaban, pues están los textiles, así como el algodón, la caña de azúcar o el azúcar ya refinada, la fibra de nequén, el café, el ron, se hacían productos de piel como calzado, por ejemplo, ¿no? Así como jabón y tabaco. Si ustedes se fijan, pues pues parece que estábamos en la época de la colonia, ¿no? O sea, se sigue produciendo prácticamente casi lo mismo. Ujú. De tal forma que pues no hay mucho que. Quienes se enriquecían obviamente eran los dueños de las fábricas de tabaco o de cigarro o los que producían el café o el azúcar, pero pues esto a su vez implicaba que hubiera una explotación brutal con toda la gente que trabajaba, por ejemplo, en la siembra y ay, la cosecha de la caña de azúcar es algo terrible, es algo brutal, jóvenes, es agotadorcísimo, ¿no? Y el enequén, no se diga, andar recogiendo, bueno, se dice piscar. El algodón es algo, la gente termina molida de su columna vertebral, porque todo el tiempo hay que estar agachado recogiendo eh, de la florecita de la planta del algodón, pues el material que va a servir para hacer el algodón, así como ustedes lo conocen. Ujú. Ah, pues la industria pudo desarrollarse, aunque ustedes no lo crean, gracias a la estabilidad política, ¿sí? Como ya no hubo balaceras, ni matazones, ni que córrele porque eres liberal o córrele porque eres conservador, eso permitió que entonces ahora sí la industria se pudiera dedicar pues a eso, a producir. Además de que, bueno, los transportes y las comunicaciones, pues también permitieron que hubiera esta facilidad de que la industria se pudiera cada vez más, pues ir desarrollando. Ujú. Y, pues acuérdense, es una máxima del capitalismo. Ustedes invierten, si hay producción, hay consumo, si hay consumo, hay ganancia, y si hay ganancia, ustedes pueden seguir acumulando capital. Ujú. Ese es el secreto del capitalismo. Si ustedes van a ser comerciantes y ya no quieren estudiar, órale. Pero se tienen que dedicar a ser comerciantes de a de veras, a generar eso, capital. Ujú. Pero pues para poder hacer eso siempre se necesita un capital para poder empezar. Y luego esa es la bronca, que no tenemos capital. Ujú. Ese es el detallín. Como ya vieron ustedes, bueno, hace rato lo comentábamos,
hay un, ¿cómo se llama? Hay una inversión muy fuerte, pero pues esa inversión, por supuesto, es de gente extranjera. Ajá. No hay, no hay posibilidad de que haya una inversión fuerte desde aquí del país, y eso va a dar como resultado, pues que lo vamos a ver cuando estalle la revolución, otra vez todos esos capitales se van. La gente agarra y dice, aquí ya se puso de la fregada, me llevo mi lanita. Ujú. Y pues, ¿quién se friega? Pues es el país, porque ese dinero ya no está aquí, ya no genera ningún tipo de, ya no genera ningún tipo de, pues, de ganancia, y se fastidia todo, todo, todo. Ujú. Ok, ¿aquí qué onda? Ah, bueno, es el asunto de la minería, por supuesto. La minería, bueno, acuérdense que desde la época colonial, pues fue una forma de generar mucho, pero mucho, mucho, pues mucho dinero, ¿no? Y si bien es cierto, la minería ya no está en manos de españoles, lo cierto es que tampoco está en manos de los indígenas o de los obreros mexicanos. Ahora ya no son españoles, pero eran británicos, ¿no? Pues estuvieron dando vuelos, sacando cuanta plata pudieron, y de acuerdo a las condiciones de la época, ¿no? Y toda esa plata, pues obviamente pues, se fue por Inglaterra, y de ahí, pues quién sabe para dónde, ¿no? Pero de que se fue, se fue. Y por lo tanto, pues México casi ni veía ningún beneficio de ello. Ajá. Así que ahora esta vez van a venir los británicos, y van a desplazar perdón, van a venir los estadounidenses y van a desplazar a los británicos de, de la extracción de plata, y pues los gringos van a ser los ganones. Eh, y los británicos pues ni dijeron nada, doblaron las manitas, ¿no? Así que, pues ahí está lo que les decía, plata, oro, cobre, zinc, pues todo esto se va a ir para allá con los Estados Unidos. Ujú. De hecho, en una mina de cobre va a haber justamente mm, un conflicto muy, muy fuerte, ¿sí? Dando como resultado también una matanza de mineros, y esto es en 1906, y eso va a provocar justo que pues ya sean como las últimas que va a aguantar mm, el pueblo mexicano antes de levantarse en armas. Ujú. Por supuesto, a- eh, las empresas mineras, igual que muchos otros, pues tenían beneficios por parte del gobierno, ya que pues no les pagaban, digo, perdón, no les cobraban, quise decir, no les cobraban, perdón, no les cobraban impuestos de ningún tipo, o a veces por cierto tiempo, a veces era al infinito y más allá, siempre y cuando, pues, estuvieran aquí generando, mm, pues, chamba, cosas en, ¿cómo se llama? Pues acá en el país, ¿no? Em, o mientras le dieran su lana al gobierno también. Así que, pues todos ganan. Bueno, pues todos los poderosos, porque pues los amolados, pues esos seguían igual amolados. Ujú. En el caso del comercio, como ya también lo mencionamos eh, de manera profunda, pues México también tenía lo suyo al momento pues, de mandar cosas a vender al extranjero, aunque pues tampoco es así como que digan, oh, wow, cuánto cuánto logramos vender, ¿no? No, tampoco es así como para tanto. Pero, pues bueno, algo es algo. Y, y pues nada, que hay,
elementos como tintes, vainilla, maderas, pieles, como dice ahí, o plata, que se utilizan sobre todo para, ¿cómo se llama? Pues para cuestiones pues del arreglo personal de la bisutería y todos esos rollos, ¿no? Entonces, pues realmente algo de eso, pues no aporta mucho, ¿no? Mientras que los meros, los de las clases altas, pues son los que se están llevando el dinero a través de el comercio de textiles, de abarrotes, de libros, de la producción de papel, ¿no? La elaboración de cristal y de losas, etcétera, etcétera. Ahí estaba el dinero exactamente. Eh, pero pues así se estaban dando las cosas, ¿no? ¿Cómo la ven? Comercio. Nos sentamos. Ah, hace rato hablaba yo del asunto del ferrocarril, de, del telégrafo, como los dos grandes elementos que van a ser representativos de esta época que estamos hablando del porfiriato. Ajá. Antes del advenimiento de la llegada de la energía eléctrica y por lo tanto del teléfono, pues estos dos eran los elementos que destacaban por excelencia. Y como ya les dije también, el ferrocarril, si bien es cierto, es el elemento por excelencia para que se pueda mover, vamos a decirlo así, el porfiriato, ¿sí? Lo cierto es que también ese ferrocarril, pues se va a convertir en casi su verdugo de gobierno porfirista, porque pues se va a convertir en un botín muy apreciado por parte de los revolucionarios, ya que secuestran varias máquinas con todo y sus vagones, y a veces hasta con todo y armas, y va a servir justamente para que eh, las tropas revolucionarias se puedan desplazar por la zona en la cual se encuentran, ¿no? Eh, y creo que nada más, porque esto ya lo hemos señalado. Esta última laminita es ya del año 1911, es decir, de cuando ya incluso Porfirio Díaz había renunciado a la presidencia. Ya ven que hay gente que siempre le gusta estar haciendo números de todo y para todo. Es un comparativo en cuanto a la cuestión de las inversiones tanto europeas como norteamericanas. Lo que está en color verde son todas pues eso, las inversiones europeas. No es un solo país, son varios que están ahí sumados, que están juntos. Ajá. Y que si ustedes se fijan en todos los rubros, bueno, no en todos, en la mayoría de los rubros, Estados Unidos solito le da vuelta a todos los países europeos que están unidos, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles. Em, las inversiones europeas no llegaban a un 30% del total, mientras que en el caso de Estados Unidos son 10, 20, 30, 40 y algo, 42 más o menos, ¿no? Otro tanto pasa con las industrias extractivas, ¿no? En donde también em, las inversiones extranjeras, perdón, las inversiones europeas son mucho más, eh, son menores, perdón, que las inversiones extranjeras norteamericanas, pero si nos vamos hasta los tres rubros de hasta arriba, en cuanto a electricidad y otros servicios, vean como los europeos ahí sí tienen ganada la batalla en contra de los norteamericanos que pues tienen muy poquito porcentaje de inversión. Y lo mismo pasa con comercio y bancos, con la deuda pública, con las explotaciones agropecuarias y forestales y con la industria de la transformación. Tal vez con las explotaciones agropecuarias y forestales ahí se van más o menos. Pero de ahí en fuera, pues, eh, Estados Unidos está empezando a ganar mucho territorio, aparte de dinero, por supuesto, ¿no? Mm.
Dejamos de compartir. Pues el día de hoy con esto llegamos al fin, muchachos y chicas. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, ustedes me indican. Gusto los puedo escuchar. Ustedes me indican. Parece que no. Pues entonces, si no hay nada, si ustedes no disponen también otra condición, pues ya podemos ir saliendo. Nada más, Sofi, te me quedas, que me quieres comentar algo. Y pues los demás ya pueden ir saliendo. Sofía González. ¿Sale? Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta También luego. cuídese. Que tenga Hasta buena luego. tarde. Hasta luego, profe. Gracias.